Y arrancamos una emisión más de Conexionistas, una conexión más de lo que inició alguna vez como en el plan B, pero pues ahora ya estamos en el C y ya estamos pues a punto de ver cómo qué va a ocurrir, ¿no? La Claudia Sheinbaum anunció su gabinete, desde Palacio dicen unas cosas, ella dice otras cosas, la Guardia Nacional hoy fue un tema también muy interesante, fue un tema que se tomó por todos lados, y total que estamos, ahorita platicábamos de en aguas desconocidas, un cambio de régimen, literalmente decía aquí el licenciado en Vila, pero bueno, los presento, está con nosotros como siempre que hablamos de esos temas, Claudia Aguilar. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Hola Armando, Alejandro, ¿cómo están? Y Alejandro en Vila, por supuesto, ya estamos listísimos para hablar, pues de este interregno que se está dando, precisamente faltan 90 y tantos días para que haya el cambio de poder, pero mientras tanto, pues la presidenta virtual electa, porque tú no es electa, ¿verdad? Todavía no. Eh, Está tratando de abrir su caminito, el otro se lo está tratando de cerrar, estamos viendo cosas que nunca habíamos visto. Y pues me gustaría comenzar con eso, Alejandro, ¿cómo estás? Armando, Claudia, muy buenas tardes. Buenas tardes a las amigas y amigos del auditorio. Mira, estamos viendo cosas, quizá no las habíamos visto porque no había un reportero en cada ciudadano hace 20 años. No Exacto. quiere decir que no hubieran pasado. Yo creo que este es un proceso complicado y siempre lo ha sido. El momento, ya lo dijiste tú, el interregno, el momento en el que ya hay presidente electo, presidenta electa en este caso, todavía es virtualmente presidenta electa porque no le han entregado la constancia de mayoría, pero Claudia Sheinbaum ganó las elecciones. eh, y el presidente saliente, pues normalmente empieza a despedirse y empieza a acomodarse y empieza a proyectar la que será su vida como expresidente. Y empieza a tratar de ver dónde van a quedar los ejes de poder que él cree que va a poder conservar. Todos hacen eso, o casi todos hacen eso. Ya lo hemos platicado aquí. En mi opinión, casi todos fracasan en el intento. Eh, este puede ser un caso un poco diferente, y subrayo el un poco diferente. Eh, También hemos platicado aquí varias veces. No sabemos cuál será la auténtica naturaleza de Claudia Sheinbaum como presidenta, sino hasta que no tenga la banda puesta y haya tomado posesión. Ahí sabremos si realmente todo lo que hemos visto hasta hoy va a ser como nos lo ha platicado ella misma, como nos lo han platicado sus voceros, sus operadores, como lo ha descrito el presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador, que a mí me queda claro, eh, él no va a dejar de mandar hasta el último día de su sexenio. Quedan 90 y tantos días, tú lo comentabas, y hemos visto una serie de señales encontradas que nos hablan de lo complicado que va a ser este periodo. El último programa que hicimos pues se refería un poco al contrapeso que la economía podía representar para una presidenta aparentemente sin contrapesos. Bueno, de unos días para acá, pues ya hemos visto por lo menos una primera señal de que al menos mientras el presidente López Obrador sigue en funciones, eso no le importa a él mucho. No le importa mucho provocar una caída de mercados, incluso una devaluación del peso, eh, porque creo yo que él piensa que son movimientos coyunturales, que son intentos del gran capital por controlarlo, y de algún modo sí lo son. No quiere decir que sean intentos estériles. Ajá. Lo que hemos visto de nerviosismo en los mercados es poco comparado con lo que podríamos ver, Ujú. y no ha sido poco en realidad, pero es poco comparado con lo que podríamos ver si en este momento yo diría una sola de las reformas que él ha propuesto
y que está decidido a sacar adelante antes de irse de la presidencia, Ajá. la reforma al Poder Judicial se concreta. Por todos lados, desde todas las latitudes, desde el extranjero y desde dentro del país, le han advertido al presidente y a la presidenta electa, virtualmente electa, Claudia Sheinbaum, que modificar la estructura del Poder Judicial en los términos en los que está planteada la iniciativa, que es básicamente, vamos a elegir por voto popular a los ministros, magistrados y jueces, que hacer eso prácticamente demolería el Estado de Derecho. Y es simple y sencillamente el capital nacional y el capital extranjero Ujú. no va a arriesgarse en un Estado que no le garantiza la seguridad jurídica de sus inversiones. El capital local y el capital extranjero. No hay país en el mundo hoy que pueda crecer sin la presencia de la inversión extranjera directa y sin además el compromiso de sus propios grandes ricos Ujú. invirtiendo para hacer crecer la economía. Y bueno, no crecer la economía significa no recaudar más impuestos y significa no generar más empleos. Claro. Tener más impuestos y no tener más empleos significa no tener dinero en las arcas nacionales, en la chequera del gobierno, para financiar los programas sociales. Muy bien. Ese es lo Sí, primero que diría que está ocurriendo. muy bien. Y Claudia, ¿qué opinas tú de todo este tema? A ver. Pues me gusta, voy a seguir a partir de lo que Alejandro menciona como esta especie de interregno que se abre, pues de aquí a que se dé efectivamente el cambio de poderes o cuando la presidenta electa, pues le pongan la banda presidencial en ese 1 de octubre, que hoy se ve muy lejano. Y Ujú. me enfocaría en dos cuestiones que han sucedido en estos últimos días entre que grabamos nuestra última entrega y el día de hoy, porque además de esto que comentaba Alejandro, pues se suma este acto donde la presidenta electa pues nos da un anticipo de lo que va a ser su gabinete con estos primeros 6 nombramientos, un gabinete en esta primera integración. Me parece que vale la pena destacar que además de paritario, sí se distingue puntualmente por el mensaje que manda en un entendimiento donde es un gabinete integrado por personas, digamos, expertas, un gabinete que por lo menos en una primera lectura se aleja de cuestiones de estas de 90% lealtad, 10% se ve que privilegia la capacidad para efectos de integrar estos primeros cuadros. Quizá de esos primeros nombramientos, el que algunas dudas dejaba es el nombramiento de la consejera jurídica, porque es precisamente pues, quien estuvo de fiscal de la Ciudad de México. No Ujú. obstante ello, pues hay quienes ven con buenos ojos ciertas acciones que a lo largo de su gestión tuvo como titular de la Fiscalía de la Ciudad de México. Pero eso me parece muy importante porque parece que manda un mensaje la presidenta de voy a privilegiar el diálogo, la experiencia, los cuadros que sean, digamos, de corte científico, que conozcan sus materias, lo cual nos habla de cierta moderación. Pero al mismo tiempo, nos manda otros mensajes, como el que mencionaba Alejandro de la Guardia Nacional, para no referirnos únicamente al del Plan C o al de la reforma al Poder Judicial, nos manda me parece una lectura, yo no quiero descalificarla, sino siento que es un momento muy complicado para ella, de esta lealtad a una agenda impuesta por el presidente saliente, ¿no? Esta agenda que marca una hoja de ruta que puede marcar el inicio desastroso de un sexenio comparable con aquello que le pasó a Miguel de la Madrid con la nacionalización bancaria, y esto sin meternos necesariamente al detalle o a desmenuzar, como hemos hecho en otras ocasiones, el contenido en sí mismo de la reforma judicial. O sea, no estoy hablando de los poderes, sino de esta
lealtad a esta agenda impuesta que habla de desmantelar o descabezar al Poder Judicial, porque sí hay un claro desmantelamiento, por lo menos al cotar cabezas y decir ni jueces, ni magistrados, ni ministros van a permanecer, nos vamos a llevar a todos estos. Al mismo tiempo que marca la ruta, digamos, con esta agenda de la Guardia Nacional, que efectivamente, pues estos días, el día de hoy específicamente, tomó todos los titulares de los diarios de circulación nacional, espacios en la radio, en la televisión, ¿no? Como muy complicado en temas de qué es lo que está pasando. Y entonces parece un contraste, en mi opinión, que seguramente marca los tiempos turbulentos del interregno al que te referías, donde Ujú, por un lado parece que aflora la personalidad de la presidenta, ¿no? Una mujer moderada, templada, científica, con ganas de tener un gobierno con gente de lo más capaz, ujú, al tiempo que por sortear este periodo de sucesión, digamos, tiene que seguir dando la buena cara a una agenda que le imponen, que no necesariamente es la suya, ¿no? O sea, les decía, no nos vamos a meter en los efectos antidemocráticos de estar desapareciendo un poder de un momento a otro por un capricho, sino es como hacer suya no solamente la agenda, sino una especie de agenda basada en ciertos caprichos y venganzas ujú. eh, pues del titular de la presidencia. Entonces, a mí me parece que esta idea o este momento en que nos encontramos es muy complicado para la presidenta, pero muy complicado para el país, ¿no? Ya en próximos días nos darán otra entrega del gabinete y quizá nos pueda sopesar un poquito más si vamos a seguir por los cuadros de la experiencia, la capacidad, el talento, o si nos vamos a mover un poco hacia otro tipo, digamos, de personalidades afines. Claro, Obviamente habrá quienes digan, bueno, también se reunió de gente que podía llamar o dar tumbos, pero la verdad es que eso se desmarcaron demasiado rápido del propio presidente Andrés Manuel a la llegada. Entonces yo creo que sí hay que esperar y obviamente otro punto importante que se da en este interregno es que ya la próxima semana está anunciado el inicio de los llamados foros, asambleas y parlamento abierto alrededor del llamado Plan C, que incluye de manera destacada y preponderante la reforma del Poder Judicial, pero que también se había anticipado incorporará la discusión de otra de las iniciativas del presidente que tiene que ver con las pensiones y de ujú, 4 iniciativas adicionales que puso sobre la mesa, por lo menos a nivel teórico y discursivo, la presidenta electa, ¿no? claro. Hemos hablado mucho de este tema, Alejandro, el tema de un maximato, ¿no? Tú defiendes a capa y espada que aquí el momento en que ella tenga la chequera, pues se va a ser la dueña y va a ser la que va a mandar, ¿no? Que prácticamente no ha habido presidente que haya podido lograr esto, ¿no? Pero, y vaya, ¿qué tanto puede transformarse el propio presidente en un contrapeso cuando sea expresidente? Y te voy a decir cómo, a través de la Cámara, las cámaras, a través de la Cámara de Diputados, a través del Senado, a través del Congreso, porque a final de cuentas, mucha de la gente que está ahí adentro, pues es más obradorista que claudista, ¿no? ¿Tú cómo ves? Ustedes más bien, ¿cómo ven este contrapeso que podría ser? Pues ahora sí que la piedra que va a cargar de Claudia en este sexenio. Mira, yo eh, les compartiría una cosa. Eh, Ujú, el sistema político mexicano estaba construido alrededor del dedo del presidente. ujú, El dedo del presidente que dio origen al término dedazo no solo operaba en la designación de su sucesora en este caso, eh, la fuerza de ese dedo estaba en dos cosas. Una era la cabeza de la Administración Pública Federal, ujú, el líder de su partido, el partido en el gobierno, eh, y además de eso, eh, era el que podía garantizarle ujú, la vida política hacia adelante a todos y cada uno de sus correligionarios. Ese sistema
Ese era el sistema presidencial, hiperpresidencialista, en el que vivimos muchos años. Ese sistema cambió en 1990 y en realidad Sí, cambió en claro. 1994, pero Ujú, vimos la primera prueba en 1997, cuando Ernesto Zedillo hace aquella declaración de que se ujú. cortó el dedo, de que él no iba a designar a sucesores. Él se cortó el dedo y nadie le creyó en principio. Pero ¿qué creen? Si se lo cortó, impulsó la autonomía de la Suprema Corte, renovando completamente la Corte. Creó el Consejo de la Judicatura, que es un órgano que habría que revisar y perfeccionar, sin duda, eh, pero sentó las bases para que se construyera una auténtica carrera judicial, y no digo que sea una reforma perfecta, pero cambió el equilibrio de poderes en México. Es perfectible, por supuesto, era perfectible. Pero además, eh, impulsó una reforma electoral Ujú. que le dio dinero a todos los partidos y acceso a los medios de comunicación a todos los partidos, y Sí, dijo, no más el dinero del Estado para financiar al partido del gobierno. Si el PRI quiere ganar, tendrá que ir y ganar elecciones. ¿Y qué creen? El PRI ya no volvió a ganar una elección cómodamente. Bueno, no volvió a ganar una elección cómodamente. La única que ganó importante después de aquel año fue la de Enrique Peña Nieto en 2012. exacto. Todo fue perder, perder, perder. A ver, Ajá. estaba centrado en el dedo presidencial. Bueno, hoy estamos, no hoy, a partir de 2018, empezamos a regresar a ese sistema que murió o empezó a morir en 94 y terminó de morir en 97 y se concretó la alternancia, no le voy a llamar transición democrática porque no es cierto, la alternancia política se Ujú, concretó en 2000 con la llegada del panista Vicente Fox a la presidencia. Pero ya en 97 el PRI perdió el control del Congreso, perdió la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y perdió un montón de cosas más. Eh, ujú. a partir de 2018, con el presidente López Obrador, regresamos gradualmente, pero bueno, ni tan gradualmente, más o menos rápido, en 6 años, regresamos a ese viejo sistema. Ok. A ver, ¿por qué hago este recuento no tan rápido como Armando hubiera querido que fuera? Eh, por una razón, porque yo voy a seguir sosteniendo todavía la tesis Ujú, de que el peso de la banda presidencial, el peso de la chequera del gobierno, el peso eh, de ser la cabeza de la Administración Pública Federal y el peso de la restitución del dedo presidencial, que ujú. fue lo que ocurrió, el regreso a todas esas facultades metaconstitucionales, lo más exponenciado. ¿Por qué? Porque ahora están planteando una reforma que Ujú. va a barrer con el Poder Judicial, si es que sale adelante, que parece que va a salir adelante, y va a someter al Poder Judicial a la presidencia de la República. Ahora los partidos políticos de oposición son auténticamente testimoniales, como lo eran en el México de los 60, cuando el PAN era un partido del 10, 12, 13% de los votos. Hoy anda en el 15%. El PRI, a ver, el PRI anda platicando Ok. si dije Alito. Entonces, Pero vamos, decías del peso de la banda. el peso de la banda viene porque la presidenta Ujú, va a ser mucho más poderosa de lo que incluso fue el presidente López Obrador cuando tomó posesión con sus 30 millones de votos. Va a tener muchas más herramientas, muchas más. Y todos esos diputados de Morena, que decías tú y bien dicho, son más obradoristas que claudistas. Estoy de acuerdo, pero yo diría, antes de ser obradoristas y claudistas, ujú. son políticos y tienen un interés Claro. y quieren seguir siendo políticos. Y creo yo que en las reglas de ese viejo sistema que se encargaron de revivir, la única persona que les puede garantizar seguir siendo políticos, seguir teniendo un espacio de poder,
seguir viviendo del Sí. presupuesto, lo voy a decir en esos términos, se llamará Claudia Sheinbaum. Eso no quiere decir que Andrés Manuel López Obrador no vaya a ser un contrapeso y no vaya a tener peso. Claro que va a tener, pero yo creo que han restituido ese viejo sistema hiperpresidencialista a tal nivel que es, me parece imposible Ujú. que López Obrador como expresidente pueda hacer de auténtico contrapeso y Ok, controlar y contener a la presidenta Sheinbaum. muy bien. Claudia, ¿tú cómo ves este tema o cómo ves este asunto del contrapeso presidencial? Sí, pues yo veo bien complicado el contrapeso, te digo, de aquí a cara, yo creo que ya habíamos platicado y sin duda suscribo lo que acaba de decir Alejandro en el sentido de que la legitimidad que desde las urnas le otorgó el electorado a la doctora Sheinbaum me parece que es suficiente para eventualmente con la banda presidencial poderse sacudir no solamente al presidente saliente, sino digamos a estos grupos y que las fuerzas dentro de Morena se acaben de asentar. No necesariamente de una manera absolutamente vertical y autoritaria como quizá vimos durante este sexenio, sí me parece que más desde una perspectiva, pues donde los pesos, contrapesos pueden empezar a surgir dentro de las propias grupos o fracciones del partido mayoritario, como en alguna época sucedió con el propio PRI de antaño, hoy por hoy de Morena, lo cual me parece que de cara a futuro país Ujú, es importante y es relevante, ¿no? Destaco desde luego de esta reforma y este contexto de la reforma al Poder Judicial, que el presidente, y hay muchas cosas que se repiten en la historia, y esto yo muchas veces lo menciono cuando doy clases, en tocar al Poder Judicial de esta manera, como que con ganas o con qué intención, no es la primera vez que sucede en nuestro país y como que siempre nos pensamos en, ok, la última vez que se hizo esta gran reforma al Poder Judicial fue con el presidente Cedillo, cuando cambiaron de una integración de 26 ministros y ministros para que quedáramos en 11 y funcionando en lugar de en 4 salas y en pleno, en las 2 salas y el pleno como la conocemos hoy. Pero se nos olvida que antes ya hubo una intentona, bueno, ni siquiera una intentona, una reforma que también de alguna manera descabezó al Poder Judicial y que justamente la encabezó el presidente Cárdenas en 1934. Lo que hizo el presidente Cárdenas en el 34 fue precisamente eliminar la inamovilidad judicial para que los cargos dejaran de ser vitalicios y ujú. forzó el retiro de la totalidad de los ministros de la Corte, al mismo tiempo que forzó el retiro de los jueces y de los magistrados de circuito e incluso del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal. En esta reforma también se toca el tema del Poder Judicial local solamente por cuanto hace al tema de la elección de los magistrados que deberá adecuarse, digamos, en las constituciones locales al marco federal. Entonces, ¿qué es lo que pasa y por qué traigo esto a cuento? Porque en ese momento histórico, y además me parecen como muy simbólicos los cuatros, ¿no? El Ujú. 34, el 94, el 2024, ¿no? Sí. Pero esa reforma desde el 34 lo que hizo en teoría, digamos, en esta parte discursiva, era fortalecer el estado de la revolución para lograr la transformación que el país necesitaba, ¿no? Entonces, cualquier semejanza, dijeron los creadores de contenidos de televisión con la realidad, es mera coincidencia o no, porque la parte discursiva de hoy por hoy lo que nos dice es tenemos un poder que es antidemocrático, que no es electo popularmente, que se aleja, que es corrupto, es decir, una serie de cosas, pero la reforma de ninguna manera se refiere a cómo solucionar todas esas partes de su diagnóstico que ni siquiera estamos criticando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los grandes contrastes a los que yo pienso que de cara a país, si las aguas se pueden atemperar o se pueden asentar para así efectivamente iniciar esta reforma o todas las reformas que sean necesarias para generar la agenda, digamos, que el voto mayoritario le dio a la doctora Sheinbaum y a este segundo piso de la cuarta transformación? Sí me parece que hay que esperar a que se asiente el tiempo, le demos chance incluso a esta reforma del 2021 del Poder Judicial Federal para que pueda seguir desarrollándose y a lo mejor poniendo como resultado los diálogos para la transformación que ella misma celebró y que hoy, dicho sea de paso, acusó como que públicamente dijo que había recibido todo el resultado de los diálogos por la transformación, digamos que sea el momento de su plan de trabajo, ¿no? Entonces, Ok. creo que habremos de sortear los primeros 30 días del mes de septiembre
pero sin duda de aquí a que se instale esta legislatura, ¿no? La 66, y obviamente de cara al 1 de octubre, sin duda vamos a tenernos que estar reuniendo de nueva cuenta, porque va a haber más nombramientos y va a haber más intentos del presidente López Obrador de seguirle imponiendo su agenda, al mismo tiempo que la presidenta nos va a querer seguir mandando mensajes de Claro, su temple, de su convicción democrática, de su convención de integrar gabinetes con experiencia. Entonces, pues creo que seguramente tendremos mucho que conversar en futuras entregas. perfecto. Pues vamos a estar muy pendientes porque, según su opinión, y si quieren en un minuto, limitémonos a terminar ya el programa. Claudia, tú empiezas diciéndolo en términos aeronáuticos. ¿Llegamos a la turbulencia? Sin duda, yo creo que apenas nos acercamos a la turbulencia. Vamos a vivir en los próximos 90 y tantos días, ¿no? Creo que son 98. Alejandro, ¿tú cómo lo ves? No, a ver, totalmente de acuerdo. Creo que todavía no hemos visto la turbulencia, Ujú, pero es evidente que estamos cada día más cerca de ella. ujú, Eh, no van a ser 90 y tantos días muy complicados y vamos a ver muchos reclamos contra la presidenta porque no se deslinda. A ver, ujú. no es el momento de deslindarse, ¿eh? Y no está fácil. Ella podrá deslindarse cuando tenga el poder y Claro. hoy todavía no lo tiene aunque haya ganado la elección. Lo ¿Qué dijiste muy bien la otra vez, con la chequera en la mano es cuando se va a deslindar. no? A ver, pero vean lo que estamos discutiendo, porque así están las cosas y ya no estamos discutiendo, porque tristemente creo que todos lo damos por hecho, eh, pues el gran fraude de la Constitución, que será la sobrerepresentación, con la Exacto, que van a sacar adelante todo esto, ¿no? exacto. Pues vamos a ver cómo va evolucionando ese tema y De hecho, vamos. pero vamos, ese no es un tema cerrado, ¿eh? Exacto. Pero bueno, por lo pronto ya nosotros ya se nos acabó el tiempo, literalmente está a punto de que nos caiga la guillotina a los tres, ahora sí no lo voy a poner yo, no nos van a poner a los tres. Entonces, pues nada más para despedirnos, darles mucho las gracias por participar, por estar con nosotros, comprometerlos para, como decía Claudia, pues estar muy pendientes porque van a pasar muchas cosas. Y muchas gracias, Claudia Aguilar Barroso, muchas gracias por tu participación y dinos, por favor, dónde te encontramos en redes sociales. Me encuentran en X como @C Aguilar Barroso, y gracias por la invitación otra vez. Perfecto. Alejandro, muchas gracias por tu participación. También dinos cómo te encontramos en X. Miren, X arroba en Vila Fisher. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Armando. Al contrario, gracias a ustedes por participar y por estar acá. Y nosotros somos Conexionistas MX. Recuerden, en Facebook y en X nos encuentran de esa manera. Conexionistas México en YouTube y Conexionistas México también en Spotify. En Telegram nos encuentran como Conexionistas, así nada más. La música que escuchamos, música de Alejandro Sabor, y te lo encuentran en YouTube. Y el diseño es de Sofía Reynoso, ya lo encuentran en X y en Facebook. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas. ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas. Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de Conexionistas.